Frente a la costa norte de Somalia, el gigantesco portaaviones USS Harry S. Truman cortaba las olas como una fortaleza flotante. El viento azotaba la cubierta mientras maniobraba lentamente, generando una corriente de 30 nudos. Esa fuerza invisible, cuidadosamente calculada, era la clave para lanzar a sus cazas al cielo. Sobre el metal caliente, los equipos de vuelo se movían con una coreografía casi perfecta, gestos sincronizados, herramientas exactas, movimientos sin una pizca de duda. A bordo no se escuchaban voces alzadas ni gritos de mando, solo el zumbido de los motores y el eco de botas contra la cubierta. Cada persona sabía su papel, no era un ejercicio, no era una rutina. Esta vez iban a por un blanco real. En una sala cercana, el aire estaba denso. Los pilotos, con el casco en el regazo, escuchaban atentamente las últimas actualizaciones de inteligencia. Las luces tenues iluminaban mapas satelitales y modelos en 3D proyectados en pantalla. El objetivo estaba claro: una red de cuevas talladas en las entrañas de las montañas Golas, una fortaleza natural convertida en el santuario de la célula extremista más escurridiza de toda África Oriental. Un objetivo que, hasta ahora, había escapado incluso a los ojos de los satélites. No va a haber segunda oportunidad, dijo el comandante del escuadrón con una frialdad calculada. Tenemos una ventana de 18 minutos, ni uno más. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el objetivo escapaba de nuevo? El margen de error era cero. Y todos lo sabían. Debajo de la cubierta, en la semioscuridad del hangar, los especialistas de armamento preparaban los cazas FA-18 Super Hornet. Cada misil, Blue 109, era tratado como una pieza quirúrgica, posado sobre carros de acero, asegurado por pinzas neumáticas, conectado con cables a sistemas que chequeaban cada sensor, cada detonador. No había margen para una falla. Estas bombas no solo debían explotar, debían atravesar roca. Las computadoras de a bordo zumbaban suavemente mientras ejecutaban sus chequeos automáticos. Navegación, en verde, sistemas de puntería, calibrados, comunicaciones, enlazadas. Mientras tanto, los pilotos caminaban hacia sus aviones, casco bajo el brazo, mirada fija. El comandante del escuadrón fue el último en llegar a su casa, no porque dudara, sino porque había repasado cada milímetro del plan, cada coordenada, cada posible escenario. La voz del operador de torre resonó en todos los canales. Inicio de secuencia de lanzamiento. Tiempo estimado al objetivo, 47 minutos. Que los cielos los cuiden. La tensión era palpable. Y sin embargo, en ese instante, lo único que importaba era el siguiente paso. ¿Será suficiente la potencia del Blue 109 para penetrar esa fortaleza subterránea? ¿Cuánto sabía realmente la inteligencia? Y lo más inquietante, ¿qué pasaba si el objetivo ya no estaba allí? Aún así, el rugido de los motores comenzó a subir como un trueno contenido. Los Super Hornet estaban listos para hacer historia, o para desaparecer en el intento, y en ese instante, justo antes del primer despegue, el silencio de la cubierta se convirtió en una promesa. Algo está por suceder, algo que cambiará el curso de esta guerra silenciosa. En la cubierta del USS Harry S. Truman, el viento seguía soplando como si supiera que se avecinaba algo importante. El controlador aéreo, con voz firme y sin titubeos, anunció por los altavoces: secuencia de lanzamiento autorizada, primer escuadrón, listo para despliegue. Las catapultas, alineadas como lanzaderas de otro mundo, se activaron. Los equipos de cubierta se movieron como engranajes bien aceitados, tomando posiciones sin necesidad de una segunda orden. El primer Super Hornet se alineó sobre la pista de lanzamiento, su fuselaje vibrando por el empuje del reactor. El oficial de catapulta alzó su brazo derecho, una única señal, seca y contundente. En una fracción de segundo, el caza fue catapultado hacia el cielo con un rugido bestial. En solo 2 segundos, alcanzó 274 kilómetros por hora. El viento, la fuerza centrífuga y el estruendo se fundieron en una sinfonía de poder absoluto. 30 segundos después, el siguiente, y luego otro, uno tras otro, como flechas encendidas saliendo de un arco titánico. En menos de 5 minutos, toda la escuadra estaba en el aire. A medida que los cazas ascendían hasta los 6.000 metros, la formación tomó forma sobre el mar como un enjambre perfectamente coreografiado. Luego, sin una sola palabra innecesaria, viraron hacia el este. La costa somalí se aproximaba rápidamente. La misión había comenzado. Al cruzar el espacio aéreo somalí, la escuadra se dividió en 4 formaciones de 3 aeronaves cada una. Cada grupo tenía una tarea clara: eliminar posiciones de artillería, sellar entradas, neutralizar salidas secundarias. En la cabina del caza líder, los datos de puntería aparecían en la pantalla con una claridad espeluznante. Coordenadas exactas, temperatura del terreno, humedad del aire, todo alimentando el sistema de guiado. Mientras tanto, la elección del Super Hornet como plataforma no había sido al azar. Los F-35 tenían su sigilo, pero no la carga. Los Tomahawk eran potentes, pero ciegos una vez lanzados. Esta misión requería algo diferente: peso, precisión y persistencia. El Super Hornet, con su capacidad de portar hasta 8.000
4.050 kilogramos de armamento, era el único capaz de combinar poder de fuego, alcance y adaptabilidad en tiempo real. Cada uno transportaba bombas penetradoras, Blue 109, diseñadas para hacer explotar lo que el resto del mundo pensaba que era impenetrable. ¿Qué pasaba si fallaban? ¿Y si esas cuevas no eran solo escondites, sino trampas, diseñadas para atraer aviones como ellos? Las preguntas estaban ahí, suspendidas en el aire, pero las dudas no tenían lugar dentro de la cabina. La formación se acercaba al objetivo. Las montañas Golas se alzaban. Silencio total en el canal de comunicaciones. El último pensamiento del comandante antes del contacto fue tan claro como el cielo despejado. Hoy no solo atacamos una posición, hoy enviamos un mensaje. ¿Será suficiente? El FA-18 Super Hornet no era solo un caza. Mantenía armamento defensivo suficiente para un enfrentamiento directo. Esto eliminaba la necesidad de escoltas o aeronaves dedicadas exclusivamente a la protección. El Super Hornet era su propio escudo y espada. El radio de combate de 832 kilómetros con solo combustible interno lo convertía en una opción ideal para ataques en profundidad, como el que estaban a punto de ejecutar sobre las montañas Golas. Y si la misión se extendía, como todo indicaba que podría suceder, el reabastecimiento aéreo duplicaría ese alcance, abriendo la posibilidad de múltiples pasadas sin necesidad de volver a la base flotante. Lo que muchos no comprendían es que esta flexibilidad no era un lujo, era supervivencia. Somalia no era un teatro de operaciones sencillo. La topografía, el clima, la cobertura radar natural, todo conspiraba contra una operación limpia. Y sin embargo, el Super Hornet había sido diseñado para operar precisamente en entornos así, complejos, cambiantes, despiadados. Los planificadores sabían lo que estaban haciendo. Habían elegido no solo una máquina, sino una declaración de intención. ¿Sería esta tecnología suficiente para penetrar el corazón de uno de los bastiones más protegidos de los extremistas? ¿O estaban a punto de descubrir que incluso el poder aéreo tiene sus límites? La cuenta regresiva había comenzado. Aunque los misiles Tomahawk tenían la capacidad de impactar el complejo de cuevas, carecían de una virtud crucial en esta misión: la flexibilidad de puntería en tiempo real. Una vez lanzados, eran proyectiles ciegos, confiando en coordenadas fijas. En cambio, los cazas tripulados podían adaptarse, reaccionar, cambiar de objetivo sobre la marcha si era necesario. En una operación tan delicada, esa capacidad de adaptación era oro puro. Por otro lado, los cazas F-35, con su sigilo de quinta generación, eran una opción atractiva en papel, pero su menor carga de armamento los dejaba fuera de competencia frente al Super Hornet, que ese día debía perforar estructuras subterráneas reforzadas sin perder autonomía ni presencia sostenida en el aire. El FA-18 representaba la mezcla perfecta: carga, persistencia, adaptabilidad. Era un martillo quirúrgico. Podía entrar rápido, golpear con fuerza y mantenerse lo suficiente para confirmar el éxito o realizar un segundo ataque si algo fallaba. Mientras la formación avanzaba sobre el Mar Rojo a 3.000 metros de altitud, el silencio reinaba, interrumpido solo por actualizaciones breves desde el centro de mando. El líder de la misión, desde el primer escuadrón, revisó su pantalla táctica. 4 grupos, 3 aeronaves cada uno, avanzaban en formación escalonada. Objetivos distintos, tiempos de entrada distintos, pero un solo objetivo estratégico compartido: inutilizar la red de cuevas, eliminar al liderazgo extremista y salir sin dejar rastro. Los pilotos, concentrados, afinaban sus sistemas de puntería. En sus pantallas, el terreno comenzaba a elevarse, transformándose en un relieve cada vez más abrupto. Las sombras de las montañas Golas emergían en el horizonte como gigantes dormidos, guardianes de secretos letales. ¿Sería esta tecnología suficiente para quebrar una estructura diseñada para resistirlo todo? ¿Y si el objetivo ya sabía que iban por él? Las respuestas estaban a solo minutos de distancia. Los grupos se separaron manteniendo un silencio de radio absoluto. Cada escuadrón sabía exactamente cuál era su papel, y cualquier comunicación innecesaria podría comprometer la misión. Pero la calma táctica no duraría mucho. Tal como había predicho la inteligencia, la célula extremista comenzó a moverse. Los combatientes, al detectar la aproximación del grupo de ataque, abandonaron sus puestos avanzados y se replegaron hacia la red de cuevas fortificadas. Pero no se retiraban sin pelear. Cubiertos por salientes rocosos, comenzaron a inmovilizar a las fuerzas somalíes con fuego de armas pesadas. El equilibrio de la operación pendía de un hilo. La formación necesitaba eliminar ese punto de resistencia para forzar a los combatientes a retirarse a campo abierto, donde serían vulnerables. El avión líder, Guardian 1, rompió el nivel de vuelo y descendió hasta los 1.800 metros. Con habilidad, siguió los contornos del terreno para evitar las detecciones de radar. En las pantallas multiespectrales de los FA-18, las firmas térmicas comenzaron a revelarse. Movimiento humano, claramente armado, agrupándose cerca de varias entradas de cuevas. Era el momento. En tierra, observadores avanzados, integrados con fuerzas locales, activaron sus designadores láser. Estos emisores,
invisibles al ojo humano. Emitían un haz que solo los sensores del Super Hornet podían ver. Cada cueva, cada roca sospechosa, fue marcada con coordenadas de alta precisión. En el aire, los pilotos confirmaron la adquisición de objetivos. Era el primer acto de una operación que cambiaría el equilibrio en la región. ¿Estaban a punto de romper el corazón de una organización temida durante años? ¿O subestimaban la red de defensa subterránea que los esperaba bajo la piedra caliza de Somalia? Con precisión absoluta, los 4 aviones sincronizaron sus maniobras finales. Era el instante por el que habían entrenado una y otra vez. Los 2 primeros Super Hornets invirtieron sus trayectorias, descendiendo en picado a un ángulo de 45 grados, alineados con coordenadas que ya estaban fijas en sus sistemas. A 1280 metros de altitud, justo en el punto crítico de lanzamiento, liberaron sus primeras bombas BLU-109, diseñadas para destruir estructuras subterráneas reforzadas. Estas armas eran el martillo definitivo contra los refugios fortificados. Desde el aire no hubo explosiones inmediatas. Las bombas descendieron en silencio, guiadas por sus conos láser y ajustando levemente su trayectoria en caída balística. Luego vino el impacto, pero no sobre la superficie. La BLU-109 no está hecha para eso. El fusible programable, clave en operaciones subterráneas, había sido calibrado con un retraso exacto, entre 25 y 100 milisegundos, el tiempo justo para permitir que la bomba se hundiera en la roca, perforando hasta su corazón. Cuando detonó, lo hizo desde dentro. La onda expansiva se propagó a través de galerías, almacenes y puntos de mando enterrados bajo metros de piedra caliza. Las explosiones secundarias no tardaron en seguir. Municiones almacenadas, combustibles, generadores, todo se encendió en cadena. Una detonación superficial puede sellar una entrada, pero una desde el interior colapsa estructuras completas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cámaras enteras desaparecieron bajo la fuerza de la sobrepresión. Y sin embargo, mientras los sensores confirmaban la destrucción estructural, una incertidumbre persistía. ¿Estaba el objetivo de alto valor dentro de la zona colapsada? ¿O había escapado por una de las salidas de emergencia que la inteligencia había señalado como potenciales, pero no confirmadas? La siguiente fase de la misión tendría que responder esa pregunta. Y cada minuto contaba. El grupo extremista había elegido la red de cuevas en las montañas Golas por su formidable protección geológica. Piedra caliza natural, reforzada con concreto y diseñada con compartimentos interconectados que dificultaban la detección de movimiento o calor humano. Las bombas convencionales solo habrían sellado entradas, dejando intactas muchas de estas cámaras internas. Pero las BLU-109 cambiaron las reglas del juego. Al detonar dentro del complejo, la onda de sobrepresión se propagó sin restricciones por los pasadizos estrechos, colapsando techos, derrumbando paredes y destruyendo infraestructuras críticas. Lo que fue un refugio impenetrable, ahora era una trampa mortal. A bordo de los Super Hornets, los sensores infrarrojos y las plataformas de evaluación de daños transmitían lecturas mixtas. Las explosiones internas habían sido devastadoras, pero los sistemas también captaban calor residual en zonas que no habían sido alcanzadas directamente. ¿Podría el objetivo haber escapado por uno de los conductos secundarios? Mientras el equipo analizaba las lecturas, una nueva preocupación emergió. Las maniobras extendidas, el vuelo a baja altitud y el tiempo prolongado sobre el objetivo habían consumido más combustible del previsto. En cabina, las alertas comenzaron a parpadear. 4 de los 8 Super Hornets estaban peligrosamente cerca del punto de no retorno. El comandante de la misión escaneó sus instrumentos. Sabía que sin una recarga inmediata de combustible, parte del escuadrón tendría que desviarse hacia la base aliada en Djibouti, dejando la operación incompleta y poniendo en riesgo la captura del objetivo principal. Fue entonces cuando el radar detectó una formación aliada aproximándose desde el oeste. 4 Super Hornets cisterna, modificados con el sistema D-704 Body Store, llegaban justo a tiempo. Un margen de minutos podía marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Los pilotos maniobraron con precisión. Desde los aviones cisterna se desplegaron mangueras con conos en forma de canasta, oscilando suavemente en el aire. Uno a uno, los cazas se alinearon para conectar sus sondas de reabastecimiento. El acoplamiento fue meticuloso. El flujo comenzó. Con una tasa de transferencia de 832 litros por minuto, los tanques comenzaron a llenarse rápidamente. En apenas un minuto y medio, cada avión estaba recargado, listo para la siguiente fase. Y justo a tiempo, porque una nueva firma térmica acababa de aparecer en la ladera oriental del complejo. ¿Era finalmente el objetivo principal o una trampa cuidadosamente orquestada? Las alertas de combustible se encendieron en las cabinas, parpadeando como una advertencia silenciosa. Las lecturas digitales confirmaban lo que todos temían. Necesitaban aviones cisterna y los necesitaban ahora. Entonces, en la pantalla del radar, surgieron señales amigas a 48 kilómetros al oeste. Era la esperanza.
4 Super Hornets más, volando en formación escalonada. Esta vez, no traían bombas ni misiles. En lugar de cargas letales, portaban tanques de combustible externos. La reconfiguración para reabastecimiento en vuelo acababa de comenzar, y la segunda parte de la operación pendía de ese momento crítico. Uno de los aviones cisterna indicó su disponibilidad. El primer caza de ataque viró suavemente hacia la formación que se aproximaba, reduciendo su velocidad a 463 km por hora. Desde el vientre del cisterna, una manguera flexible culminaba en un cono en forma de canasta que danzaba en el aire. Con precisión quirúrgica, el piloto guió la sonda de reabastecimiento de su avión hacia el cono oscilante. Tras 2 intentos, un chasquido metálico confirmó el acoplamiento. El combustible comenzó a fluir a alta presión. En apenas 60 segundos, los tanques del Super Hornet estaban completamente recargados. Mientras tanto, el resto de la formación tomaba posiciones para su turno. Debajo del fuselaje, el sistema de 704 Body Store transformaba a estos cazas en estaciones aéreas móviles, con una capacidad de transferencia de hasta 3.624 kilogramos de combustible. Podían extender el tiempo sobre el objetivo por más de 90 minutos. Una vez más, el entrenamiento había salvado la misión, y justo a tiempo, porque mientras los aviones se desconectaban de las mangueras, una nueva firma térmica comenzaba a brillar en las pantallas. Provenía de una sección previamente inactiva de la ladera oriental. El corazón de la operación volvió a latir con fuerza. ¿Sería finalmente el objetivo? ¿O una distracción para ganar tiempo? Con los tanques llenos y las armas listas, los Super Hornets se reagruparon en formación. El siguiente paso no era solo crítico, era decisivo. Tras un par de intentos, un chasquido metálico confirmó el acoplamiento. El combustible comenzó a fluir a alta presión, zumbando a través de las líneas hasta los tanques vacíos del Super Hornet. En apenas 60 segundos, el indicador de combustible alcanzaba niveles seguros. El avión estaba de nuevo en condiciones de combate. Los 4 cazas de ataque, ahora reabastecidos, volaban nuevamente en formación cerrada, girando hacia el objetivo con una nueva energía. En las pantallas, una nueva firma térmica se había activado al este del complejo. Mismo calor, diferente ubicación. ¿Podría ser finalmente el objetivo principal? ¿O era una maniobra de distracción? El silencio en la radio era absoluto, pero la tensión, palpable. 30 minutos después del reabastecimiento, 4 Super Hornets mantenían un patrón de espera a 5.500 metros, escaneando meticulosamente la ladera de la montaña en busca de cualquier movimiento. Los impactos iniciales de las BLU-109 habían bloqueado las entradas principales del complejo de cuevas, forzando a los combatientes sobrevivientes, incluido su objetivo de alto valor, a intentar escapar a través de salidas de emergencia ocultas entre la accidentada línea rocosa. Estas entradas secundarias eran justo lo que los planificadores de la misión habían anticipado. En la pantalla central del avión líder, el oficial de armas detectó firmas de calor que emergían desde una estrecha grieta en la ladera este. De inmediato, el sistema de puntería marcó la anomalía, generando coordenadas exactas. Las figuras se movían con rapidez, pegándose a las formaciones rocosas para mantenerse fuera de vista. El avión líder viró bruscamente para mejorar el ángulo de sensor, mientras su oficial de armas ampliaba la imagen térmica captada por el pod montado bajo el fuselaje. 12 siluetas humanas aparecieron nítidas en pantalla. Varias portaban formas reconocibles de armamento. La amenaza estaba confirmada. ¿Era este el líder extremista que habían buscado desde el inicio de la operación? En ese momento, el comando dio luz verde. Con la precisión de un bisturí, los Super Hornets descendieron a 3.600 metros y liberaron municiones guiadas con láser. El sistema ATFLIR mantuvo fijado el objetivo hasta el impacto. Una nube de calor brilló intensamente en la imagen térmica antes de disiparse. La zona quedó en silencio. Pero entonces, otra firma apareció. Las explosiones disiparon el polvo sobre la ladera, mientras las siluetas restantes rompían la formación, dispersándose entre rocas y grietas naturales. El sistema ATFLIR, ahora fijado en modo de seguimiento continuo, comenzó a triangular patrones de movimiento. Desde altitudes superiores, los otros 2 Super Hornets mantenían cobertura, alimentando la red con coordenadas secundarias. Una figura, más rápida que las demás, zigzagueaba entre sombras, evitando las rutas más expuestas. Su firma térmica coincidió con la información previa del objetivo de alto valor. El comandante de la misión emitió la orden.
confirmar identidad, patrón de movimiento coincidente, activar seguimiento prioritario. El oficial de armas en el FA-18 más cercano a la zona inició una trayectoria paralela, permitiendo que los sensores del ATFLIR alinearan un seguimiento automático. Confirmado. Firma de calor primaria localizada. Coordinadas en la red. Estamos en ventana de disparo. Un segundo misil guiado por láser fue liberado. Su trayectoria corregida en tiempo real lo dirigió hacia un saliente donde la figura buscaba cobertura. Impacto. El sensor de daños informó una detonación efectiva y una interrupción abrupta de la firma térmica. Silencio en las comunicaciones. Una voz rompió el canal. Confirmamos. Objetivo principal eliminado. En los hangares del USS Truman, los controladores aéreos y operadores de inteligencia recibieron la transmisión con un leve asentimiento. Había sido quirúrgico, preciso, devastador, pero sobre todo, necesario. La operación aún no había terminado. Los Super Hornets debían regresar, pero sabían que, allá abajo, los ecos de esa noche resonarían por mucho tiempo. ¿Fue este ataque el fin de una amenaza? ¿O solo una pausa antes de la siguiente emboscada? ¿Hasta qué punto es justificable usar una fuerza tan aplastante para evitar futuras agresiones? Y lo más inquietante, ¿qué sucede cuando el enemigo también aprende a operar en la sombra? De no haber sido por el pod de puntería de alta tecnología bajo el conducto derecho de cada Super Hornet, estas figuras habrían permanecido invisibles. Conocido como el ANASQ-228 ATFLIR. Este sistema puede transformar la noche en día y hacer que la roca sólida parezca transparente. Es capaz de detectar, identificar y rastrear firmas de calor humanas a más de 74 kilómetros de distancia, incluso cuando se ocultan parcialmente tras terreno o estructuras. Este rango excepcional mantiene a las aeronaves fuera del alcance de la mayoría de las armas antiaéreas portátiles, mientras conserva la capacidad de puntería, la resolución de 1 metro e incluso hasta 10 centímetros a máxima distancia. Permite a los operadores distinguir con claridad entre combatientes armados y civiles, llegando incluso a identificar armas específicas. Esta precisión se logra gracias a su sensor infrarrojo de onda media avanzado, que opera en la banda de 3 a 5 micrones y detecta diferencias mínimas de temperatura. Además, el designador láser integrado del ATFLIR proporciona una puntería con un margen de error inferior a 1 metro en rangos operativos, permitiendo que las municiones guiadas impacten zonas exactas, como entradas de cuevas, y no áreas generales. Este nivel de precisión fue absolutamente crucial para el éxito de la misión, y, desafortunadamente para los enemigos en tierra, este ataque fue solo el primero de muchos por venir. El cielo sobre Somalia volvió al silencio, pero nadie volvió a subestimar lo que puede desencadenar el rugido de un Super Hornet. ¿Y tú? ¿Qué decisión habrías tomado si estuvieras al mando? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más misiones como esta, ya sabes qué hacer. Suscríbete, comparte y prepárate, porque esta historia apenas comienza.